Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Jesús Paredes. Hoy hablaremos de la Guerra Fría. Retomaremos un poquito desde el preámbulo de la Guerra Fría que se vendrían desde a inicios del siglo XX, precisamente con la Revolución Rusa, e incluso tomaremos ciertos datos de un poco más antes, desde Carlos Marx para acá. La Guerra Fría fue un evento de mucha tensión, de mucha frialdad, por eso su nombre. Hablaremos de sus causas, hablaremos de su proceso, hablaremos de cómo terminó, cómo influyó a Latinoamérica, cómo influyó a todo el mundo. Incluso se considera que la Guerra Fría separó al mundo en dos grandes bloques, y pues empezaremos con sus causas. Pues, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados, uno por Estados Unidos y el otro bloque precisamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo podemos abreviar como URSS. Bueno, el eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se recuerdan, previo a la Guerra Fría hubo una guerra mundial. De hecho hubo dos guerras mundiales. Pero, precisamente dos potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, fueron las que ganaron estas guerras. Pero también no solamente ganaron las guerras como amigos, sino que ganaron la guerra con ideologías muy diferentes. Estados Unidos era el líder del bloque occidental, integrado por los países europeos y capitalistas. Ellos defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Por el otro lado, la Unión Soviética encabezaba el llamado bloque del Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Si escuchamos el término primer mundo, segundo mundo, hay ciertos autores que precisamente este bloque, esta separación, lo hacen en cuanto al primer mundo, refiriéndose a los países comandados por el sistema capitalista, y el segundo mundo a los países comandados por el sistema comunista. Y un tercer mundo, que son los países más pequeños en desarrollo, que son afectados por una teoría o por la otra ideología. Bueno, las características de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflictos entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental, por su lado, la OTAN, y por el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Bueno, además se produjo una fuerte escalada armamentista tanto de la Unión Soviética como de todos los países de la OTAN. También fue una carrera entre dos ideologías, pero para defender esas ideologías, por un lado también tendrían que armarse lo suficiente para defender la ideología. Y bueno, también la demostración de poder, la capacidad destructiva de los Estados Unidos y de Rusia, bueno, en este caso la URSS, también se manifestó. Imagínense con la guerra que le llamaron, que podría comenzar como una tercera guerra mundial, a la que incluso le querían llamar una guerra nuclear. Bueno, además el equilibrio entre las dos superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la destrucción de ambos bloques o bien de todo el mundo, ¿no? Bueno, el momento más crítico de todo esto fue el llamado la crisis de los misiles. Fue aquella situación donde Rusia, con su aliado Cuba, posicionó ciertos misiles
en dirección hacia Estados Unidos y prácticamente pues puso en jaque a los Estados Unidos, y desde ahí empieza la cuestión del embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Y bueno, además la competencia entre los dos bloques se evidenció entre otras áreas como la cultural y la tecnológica. También empezó lo que se llamó la carrera espacial, ¿no? Por un lado, la intención de salir de la atmósfera ganada por Rusia, como teniendo los primeros cosmonautas, y después vino la guerra por alcanzar la Luna, donde Estados Unidos la alcanzó con sus astronautas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Y número dos, el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba el comunismo de Joseph Stalin. Bueno, ¿qué pasó aquí con el Plan Marshall? Este fue un plan, obviamente generado por Estados Unidos, para frenar el avance comunista. Si recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, Rusia empezó a liberar ciertos países de Europa del Oriente y empezaba a expandir más su ideología. Entonces, por otro lado, por Europa del Oeste, del Occidente, Estados Unidos, a través de su apoyo financiero, levantó a estos países que venían de estas guerras y posicionando también la ideología en estos países, y de hecho les funcionó. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron que pues el mundo se polarizó en dos bandos. Por un lado, los que están del bloque comunista, y del otro lado los que están en el bloque capitalista. Ahí es como la principal evidencia de lo que pasó en todo el mundo. Y bueno, también la acumulación de armas en los países satélites. También en la parte de oriente de Europa pues se consolidó el dominio soviético, incluso con algunas intervenciones no solamente en la parte oriental de Europa, sino que también en una parte de Asia, en una parte de África, incluso pues en la parte de Latinoamérica, como el ejemplo que fue Cuba. Bueno, también se mantuvo una amenaza permanente de guerra que favoreció la aparición de movimientos antibélicos y antinucleares internacionales. Y bueno, ahorita pues hablaremos de cómo terminó, ¿no?, la Guerra Fría. Luego del desarrollo económico de las décadas de los 50 y 60 hasta los 80, ambos bloques sufrieron crisis económicas. Incluso había injerencia de sus ideologías en los países más pequeños, ya sea ideológicamente o armamentista. De hecho, algunos países de Europa que pertenecían a la URSS demostraron por ello un ligero descontento, ¿no? Y bueno, fue entre las reuniones entre Ronald Reagan y Gorbachev que acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia el occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como el fin de la Guerra